como siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por... Señor mío y Espíritu, esta es la noche en la que tu iglesia del pueblo se ha preparado para reunirse en coinonía. Para dejarte a ti, Señor, todas las alabanzas. Estamos agradecidos, oh Dios, porque a la presencia de tu grandeza tú nos das la vida, nos regalas un día más.
No sé si utilizo este. Está bien, los dos. Muy buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Les mando un saludo fraterno desde la iglesia donde yo pastoreo, la iglesia Cristo Rey, y especialmente de parte de mi esposa, que no puede venir conmigo, pero sabemos que va a seguir la transmisión porque me dicen que ustedes están transmitiendo en este momento para aquellos hermanos que están en otros lugares, ¿verdad? Entonces, eso nos alegra bastante. Yo conozco esta iglesia y, hermanos, cada vez que vengo, algo nuevo han hecho. Han pintado, no se han puesto otro reloj. Siempre están haciendo algo, hermanos, y eso me alegra un montón. Creo que algunos me conocen. Es muy poco lo que yo tengo que decir de mí. Soy el pastor Pedro Zubieta. Tengo 41 años ya. No parezco, yo sé que parezco más joven, pero de verdad ya tengo 41 años. Y estoy felizmente casado. Y bueno, hace ya bastantes años que trabajo en el ministerio juvenil, pero actualmente estoy pastoreando en la iglesia allá en la ciudad de Santa Cruz. Y esta noche, hermanos, para no perder tanto el tiempo hablando de mí, quisiera que usted busque en su Biblia en la carta de Pedro, la primera carta que escribe el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Me han pedido que hablemos un poco en estas noches que voy a compartir con ustedes acerca de la unidad. Así que esta noche el título de esta enseñanza es La unidad, la marca distintiva de la iglesia. Así que antes de orar, y como usted me va a aguantar como unos 40 minutos, no me dijeron cuánto tiempo tengo para enseñar, pero yo voy a seguir. Usted me dice que ya tiene hambre y ya paramos ahí. Le voy a invitar a que se ponga de pie. ¿Puede ponerse de pie? Si usted tiene su Biblia, mucho mejor, con su Biblia ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Señor, esta noche queremos agradecerte por la oportunidad que tenemos de compartir con nuestros hermanos que están cumpliendo 44 años, Señor. Tú bendices este lugar, bendices a cada hermano que durante años, Señor, fielmente ha visto cómo tú prosperas, cómo tú bendices, cómo tú sostienes, cómo tú provees para tu iglesia. Señor, esta noche queremos pedirte tu guía, que podamos comprender tu palabra, y estoy seguro, Señor, que no vuelve vacía. Es por eso que esta noche yo te pido tu guía, tu dirección, para hablar conforme a lo que está escrito en ella. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? La iglesia. Hermanos, en estas noches voy a tratar de explicar un poco. No voy a contar la historia de la iglesia porque eso es muy amplio, pero sí tenemos que saber algo. Desde el momento en que la iglesia se instituyó, históricamente, ha habido un ataque de Satanás. En toda la historia, desde el inicio de la iglesia, Satanás no ha dejado de atacar la iglesia. Si usted me pregunta, ¿dónde es que Satanás ataca más? ¿Afuera de la iglesia o dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque aquí adentro la gente quiere hacer cosas para el Señor. La gente viene no porque sea perfecta, porque si alguno aquí es perfecto, cuénteme un poquito de su perfección, porque no lo somos. Venimos acá porque somos imperfectos, porque necesitamos escuchar la palabra del Señor, necesitamos ánimo, consuelo, exhortación, guía. Venimos a la iglesia para congregarnos, y ninguno de los que estamos aquí podríamos decir, no, hermano, ¿sabe qué? La iglesia más bien debía darme gracias a mí de que yo vengo. No, hermanos, es al revés. Nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor porque todas las personas que estamos acá, que nos congregamos, tenemos nuestras propias luchas, nuestras debilidades. Yo no le voy a preguntar, pero ¿cuántos de ustedes habrán perdido un familiar en la pandemia? ¿Cuántos hermanos después de la pandemia ya no han vuelto a la iglesia? Una estadística dice que las iglesias han sufrido por lo menos en un 30% una disminución sustanciosa de sus miembros. Hermanos que en la pandemia se alejaron, ya no volvieron. Otros que perdieron un familiar y se enojaron con Dios. Otros que se van porque no les gusta algunas cosas de la iglesia. ¿Está escuchado de esos hermanos? Yo me acuerdo que en una iglesia alguien dijo, había una reunión, una asamblea,
Y la iglesia dijo, con este dinero vamos a pintar la iglesia. Vamos a pintar tal color, dijeron. Y un hermano levantó su mano y dijo, hermanos, a mí no me gusta ese color. Pero hermanos, la iglesia ha decidido en la mayoría pintar ese color. No, hermanos, si van a pintar ese color, yo voy a dejar de dar mis diezmos acá. Dejar de dar sus diezmos. Yo no voy a ofrendar acá. Si ustedes van a pintar ese color, yo voy a ofrendar en otra iglesia. Uy, estaba buena la amenaza. Y cuando me contaron y me dijeron, pastor, ¿qué hacemos con este hermano? ¿Dónde es su puerta de la iglesia? Allá, me dice, pastor. Abra grande esa puerta, le digo. ¿Por qué, pastor? Porque si un hermano piensa que tiene más derecho que los demás por la cantidad de dinero que da la iglesia, no entendió por qué somos iglesia. No somos iglesia, hermanos, porque uno dé más o uno dé menos. Somos iglesia porque Dios instituyó su cuerpo. Él dice, yo soy la cabeza, mi cuerpo son ustedes. Y cada miembro, y eso lo vamos a aprender mañana, es importante dentro del cuerpo. Actualmente Satanás está atacando a la iglesia porque sabe que si ataca a la iglesia por dentro, destruye la iglesia y destruye la sociedad. Las peores cosas no suceden fuera de la iglesia. Muchas veces las peores cosas suceden dentro de la iglesia. Y usted no se tiene por qué asombrar ni alarmar. Eso es obvio. Si Satanás no está trabajando fuera, hermanos, afuera Satanás tiene a la gente donde él quiere tenerlos. Engañando, mintiendo, robando, siendo infiel a sus parejas. Satanás tiene a los jóvenes donde él quiere. En las bebidas, en las drogas, en el sexo. Entonces, si Satanás no se preocupa por los de afuera, ¿dónde está su centro de atención? Dentro de la iglesia. Va a atacar a través de muchas cosas. Chismes. ¿Usted sabía que el chisme es algo que destruye la iglesia por dentro? Infidelidad, corrupción. Usted se sorprendería la cantidad de iglesias que han sufrido desengaños por un líder, digamos que se llevó el dinero, no apareció el líder. Y los hermanos sufren. Y hasta muchos hermanos se enojan y dicen, pastor, yo no pensé que eran así esos líderes, y se van de la iglesia. Satanás está trabajando, hermanos. Pero la iglesia, a diferencia de otras instituciones sociales, es diferente. O sea, nos diferencia algo. ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia de otros grupos sociales como iglesia? ¿Qué nos separa a los que hemos creído en Cristo? Es verdad que tenemos necesidades como otros grupos. Tenemos necesidades de comida, de bebida, de alimento. Tenemos las mismas dificultades. Un no creyente pierde familiares, nosotros creyentes también perdemos familiares. Un no creyente se enferma, los creyentes también se enferman. Hay hermanos que han tenido enfermedades fuertes. Hay muchos hermanos que han perdido la vida por COVID, por cáncer. Ser creyente no te exime de estas cosas. Entonces, ¿qué nos diferencia? ¿Por qué somos diferentes? Tal vez la respuesta más importante que se ha dado respecto a lo que nos diferencia es la que Jesús dio en Juan capítulo 13, versículo 35. Cuando Jesús habló a sus discípulos, les dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Esta es la diferencia, hermanos. La iglesia debe ser un lugar donde hay amor. Tú puedes esperar las peores cosas fuera de aquí, pero en la iglesia tú estás esperando que haya perdón, que haya reconciliación, que cuando un hermano se cae, alguien le tienda la mano y no le ponga el pie encima. Porque si nosotros no entendemos eso, no vamos a poder entender lo que Pedro escribió. Por eso estoy haciendo este preámbulo. Nosotros tenemos que entender que la raíz, la esencia de la iglesia es el amor. Si en tu iglesia no sientes que hay amor, algo está pasando en tu iglesia. Se tiene que sentir el amor. Y por si acaso el amor no se siente con una canción, el amor no se siente en el momento solamente del abrazo, de la bienvenida. Muchas iglesias tienen tiempo de la bienvenida y cantan una alabanza para darse la bienvenida. No solamente son esos espacios, hermanos. El amor tiene que estar impregnado en nosotros a tal grado que nos amamos dentro de la iglesia y nos amamos fuera de la iglesia también.
Cuando te encuentras con un hermano de la iglesia, allá afuera, en la calle, ¿cómo lo saludas? ¿Se ha dado cuenta que dentro de la iglesia tenemos una forma de hablarnos? Hermanita, bendiciones, gloria a Dios, amén, bendiciones, hermana. Pero afuera, si te encuentras con la misma hermana, ¿cómo le saludas? ¿Hay el mismo amor, el mismo cariño, las mismas palabras, o cambiamos? Lo que dice Pedro en el capítulo 1, desde el versículo 22 hasta el versículo 2 del capítulo 2, Pedro ahí en esa carta que acabamos de leer, dice que hemos nacido de nuevo por la palabra. Entonces debemos amarnos unos a otros, como si el amor entre nosotros fuera un fruto de un nuevo nacimiento. Cuando una persona se vuelve creyente, ¿cómo yo sé que es creyente? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cómo yo sé que esa persona realmente es creyente? Una de las primeras señales, hermanos, es que siente amor, tiene amor. Si antes peleaba con su mamá, ahora ama a su mamá. Si antes odiaba a su hermano menor, ahora por alguna extraña razón quiere amarlo, lucha por amarlo. Porque el cristiano tiene un amor que el Señor ha puesto en nosotros. El amor de Dios se ha derramado en nosotros. Y es por eso que la esencia de la iglesia debe ser el amor. Ahora, ¿es sencillo amar a los hermanos? ¿Qué piensan? No es sencillo, hermanos. A veces hay hermanitos en la iglesia que le va a costar amar a usted. Y yo prefiero ser sincero con usted. Yo soy muy sincero. Hay hermanos que a veces se oponen a todo. ¿No le ha pasado eso? A veces hay un hermanito, ¿no? Entonces dicen, sí, hagamos tal actividad. Y un hermano, no, yo me opongo. Entonces, ¿por qué, hermano? Y todos dicen, vamos a hacer esto, sí, hagamos. Y yo me opongo. Hermano, ¿qué tienes? ¿Por qué tú siempre parece que das la contra? Ahora, hermanos, les hago recuerdo una cosa. En la iglesia vamos a tener diferentes tipos de hermanos, pero la esencia no debe cambiar. Amar a los hermanos, a los que cuesta amar, eso es lo que nos da madurez. Nosotros como iglesia tenemos que madurar. ¿Cómo maduramos? Cuando amamos a aquel hermano que piensa diferente, que trata diferente, que muchas veces tiene un carácter diferente. Cuando yo era líder de jóvenes en mi iglesia, había una hermana, se llamaba la hermana Antonia. Y la hermana Antonia, no sé qué tenía conmigo, pero no le caía bien yo a la hermana. Yo hacía algo y la hermana siempre criticaba lo que yo hacía. Yo era líder de jóvenes. Y a la hermana, que ya era mayorcita ya era la hermana, se le ocurrió la idea de venir a la reunión de jóvenes. Supongo que ustedes tienen reunión de jóvenes igual. Pero la hermana venía a la reunión de jóvenes a ver que los jóvenes no corran, que los jóvenes no griten, porque hay que respetar el templo. Está bien todo eso. Pero la hermana exageraba un poco, porque los jóvenes han utilizado las tazas. A ver, iba la hermana, abría la gaveta, esta taza está mal lavada, tiene que volver a lavar. Este plato no está bien seco, tiene que volver a secar. Y los líderes nos quedábamos hasta 11, 12 de la noche lavando las tazas porque la hermana Antonia no estaba conforme con cómo habíamos lavado. El piso está sucio, hay que trapear otra vez. Trapeando el piso a medianoche porque la hermana Antonia estaba ahí a medianoche mirando lo que hacíamos. Todo era malo, todo era malo. Los jóvenes son irrespetuosos. ¿Cómo se visten las señoritas? Mal que se vista así. Nos criticaba de todo y de nada. ¿Sabe qué, hermanos? Un día la hermana Antonia falleció. Era como para mí como, gracias, Señor. O sea, no, bien que está contigo, digamos, ¿no? Pero era como que, ay, Señor, era de esas hermanas que tú orabas, Señor, ¿no te la quieres llevar? Porque la hermana era complicada. ¿Y sabe qué? Dentro mío, esto es dentro mío, cuando la hermana murió, yo dije, ¿quién va a ir al funeral de esa señora? Era el limón de la iglesia. Más amargada y aburrida la hermana no podía ser. Pero yo no estuve en el funeral, pero yo estaba allá en Santa Cruz. Me contaron que ese funeral rebalsó de gente. Me sorprendió. Y después de algún tiempo yo empecé a preguntar cómo estaba la iglesia. ¿Y sabe qué me dijeron? A veces se pierden las cosas.
el piso está sucio. Y entonces me puse a pensar, la hermana Antonia tenía un mal carácter, no tenía una forma bonita de hablarme, pero ¿sabe qué? Era necesaria en la iglesia, porque esa hermana cuidaba la iglesia, cuidaba. Y aunque no nos gustaba cómo cuidaba, cuando ella falleció, ya nadie cuidaba como ella. Hermanos, en la iglesia vamos a tener diferentes hermanos. Algunos van a ser más fáciles de tratar, otros no tan fáciles. Pero ¿qué debemos mantener? La esencia, el amor. Pedro, y ahora sí vamos a entrar en materia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pedro nos da un resumen de cómo podemos mantener la unidad de la iglesia. Escuchen lo que dice. Finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. En este pasaje vamos a encontrar 5 exhortaciones que nos identifican como creyentes y que nos ayudan a que la iglesia se mantenga unida. ¿Cómo mantengo la unidad de la iglesia? Pedro nos dice en este versículo, hay 5 cosas que tienes que hacer. Número 1, dice, la unidad de la iglesia es ser de un mismo sentir. Porque Pedro dice, finalmente sean todos de un mismo sentir. ¿Qué quiere decir Pedro con esto de un mismo sentir? Pedro está hablando acerca de, ya en otras epístolas se habla de esto. El mismo sentir tiene que ver con la afinidad doctrinal que nosotros tenemos que tener. Se lo explico de esta manera. El apóstol Pablo, por ejemplo, ya había hablado, sean de un mismo sentir. Un mismo sentir dentro de la iglesia quiere decir que nosotros debemos pensar lo mismo sobre los aspectos principales de nuestra doctrina. Yo tengo mucho respeto y mucho cariño por la Unión Cristiana Evangélica. Yo me formé en la Unión Cristiana Evangélica. Y sé que hay mucho cuidado por la doctrina. Pero algo que tienen que cuidar, hermanos, es que todos los de la iglesia sepan, conozcan lo que creen. Y que no haya un hermanito que por ahí dice, no, pero a mí me gustan las cosas de tal manera. Porque ya no sería del mismo sentir. Los hermanos que ingresan a la iglesia, una de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer es enseñarle lo que se cree en esta iglesia. Porque a veces vienen hermanos de otras iglesias o gente nueva a la iglesia que viene con unas ideas muy interesantes, pero muchas veces que son fuera de la palabra de Dios. ¿Usted quiere mantener la unidad de esta iglesia? Cuide la doctrina. Cuiden su doctrina. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Nuestra doctrina es cristocéntrica, es conservadora. Muy bien. ¿Qué piensan ustedes acerca del Espíritu Santo? ¿Usted sabe? ¿Qué piensan ustedes acerca del diezmo? ¿Usted sabe? ¿Qué piensan ustedes acerca del bautismo? No se lo digo como Unión Cristiana Evangélica, hablemos como Iglesia Sebastián Pagador. ¿Usted conoce lo que ustedes creen sobre estos temas? Porque si usted no lo conoce, si en algún momento usted escucha una prédica por YouTube o en una radio, usted puede estar distorsionando sus creencias y con eso va a venir a la iglesia y se va a oponer. Y allí empiezan, hermanos, las divisiones. Las divisiones empiezan porque hay hermanos que a veces no son de un mismo sentir, porque tienen otra idea, porque tienen otros pensamientos. Para cuidar la unidad de mi iglesia, mi responsabilidad como creyente, ¿sabe cuál es? Estudiar la palabra. Estudiar la palabra. Y ustedes tienen buenos pastores. Pregunte a su pastor. Pastor, este versículo no entiendo, ¿me puede explicar? Pastor, ¿qué pasa cuando un niño muere? Va al cielo, pero no recibió a Jesús. ¿Dónde van los niños? Pregúntele a su pastor. Pregúntele a su pastor, ¿por qué presentamos niños en la iglesia? ¿Hay algún versículo que nos diga que debemos presentar a los niños? Ahora, no le estoy pidiendo ahorita que se anote, va a ver, pastor, después lo voy a agarrar, estoy que preguntar un montón de cosas. Si no le estoy diciendo, usted tiene que estudiar. Si aquí en su iglesia dan estudios bíblicos, no se falte. Estudie. ¿Usted ha escuchado de esa secta que manda de 2 en 2 a sus miembros? Ahí van a tocar el timbre de su casa a veces. Usted sabe de quién estamos hablando, ¿no? Van de 2 en 2 y vienen con unas revistitas y toda esa cosa. Una vez vinieron de esos a mi casa
y tocaron el timbre. Y mi mamá me dice, ay, están esos testigos de eso, ¿no? Entonces me dice, aténdelos tú porque yo no quiero pelearme con ellos. Y aparte, hijo, yo no conozco mucho de la Biblia. Eso me prende el foco a mí. Entonces yo salí y le dije, sí, ¿cómo está? Buenos días. ¿Tienes 5 minutos para regalarnos? Claro que sí, le digo. Bueno, aquí nosotros somos, y se presentan, ¿no? Y hemos venido a traer una palabra del Señor y empiezan a mostrarme su Biblia, ¿no? Bien marcadita su Biblia. Y empiezan a decirme algunas cosas que yo digo, ya. Primero los escucho. Y yo le agarro y le digo, pero a ver, busquen tu Biblia le digo. Y empiezo a hablar con ellos. A tal grado llegamos que ellos dijeron, qué interesante, qué interesante. Y al final terminaron diciendo, ¿puedo venir otro día para que me explique? Claro, le digo, venga, cuando usted quiera. Pero muchos creyentes, a usted puede decir, es que usted es pues pastor. Usted tiene una responsabilidad. Usted tiene que saber las verdades básicas de lo que cree su iglesia. ¿Para qué? Para cuidar la unidad. Tiene que cuidar la unidad de la iglesia. ¿Cómo se cuida? Teniendo un mismo sentir. Esta frase, tener un mismo sentir, no solamente se aplica a la unión doctrinal que debemos tener, sino también se aplica a las relaciones. En Filipenses capítulo 4, versículo 2, Pablo escribe y dice que hay 2 hermanas en la iglesia en Filipos. Una se llamaba Evodia y la otra Síntique. Y estas 2 hermanitas, Evodia y Síntique, tenían un problema entre ellas. ¿Y sabe qué les dice Pablo en la carta? Sean de un mismo sentir. Miren ahí les puse. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Qué pasaba? ¿Tenían un problema doctrinal las hermanas? No, no tenían un problema doctrinal. Tenían un problema de relaciones. O sea, no solamente hay que cuidar doctrinalmente, hay que cuidar nuestras relaciones. Si una hermana se pelea con otra hermana, eso nos tiene que preocupar. Porque hay hermanos que dicen, esas 2 hermanas hace años se pelean, ¿para qué les vamos a molestar? No, hermanos, son parte de nuestra iglesia. Líderes y aquellos hermanos maduros en la fe deben acercarse a esta hermana. Hermana, ¿qué ha pasado con la otra hermanita? ¿Por qué no están hablando bien? Es que esa hermana... Muy bien, nosotros, la Biblia dice, los que somos maduros en la fe, tenemos que ayudar a los que son más débiles. Tenemos que cuidar nuestras relaciones. No puede ser que haya hermanos que se están peleando entre ellos. Porque si se están peleando entre ellos, hermanos, eso puede generar división. Cuando hay peleas entre hermanos, es algo que a nosotros como iglesia nos tiene que llamar la atención. Hay mucha gente que no le gusta meterse. No, es que si nos metemos va a ser peor. Hermanos, tenemos una tremenda responsabilidad. Miren, Pablo estaba en la cárcel y desde la cárcel escribe y dice, hermana Evodia, Síntique, por favor, arreglen sus problemas. ¿Las hermanas Evodia y Síntique eran malas? No. Si usted revisa toda la carta de Filipenses, estas hermanas le ayudaban a Pablo, le acompañaban en el ministerio, eran hermanas fieles en la iglesia, pero a veces su carácter chocaba. Yo le pregunto, ¿hay líderes en la iglesia? ¿Siempre van a compartir lo mismo los líderes? ¿Van a pensar lo mismo? No, a veces van a haber diferencias. Y hermanos, esas diferencias no tienen por qué llevarlo a otro nivel donde se genere división. Mientras se pueda hablar, Romanos capítulo 12, versículo 17, ¿sabe qué dice? En cuanto dependa de ti, trata de estar en paz con los demás. Trata de arreglar los problemas con los demás. Mateo capítulo 5, versículo 22 en adelante, Jesús dijo, cuando estés llevando tu ofrenda al altar y en el camino te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar. Ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Se ha dado cuenta? A Jesús, a Pablo y a otros autores en la palabra del Señor les interesa mucho ¿qué? ¿Tu dinero? No. ¿Tu servicio? No. Tus relaciones. ¿Por qué? Porque la iglesia es una familia y no podemos estar peleados con nuestros hermanos. Tenemos que cuidar la unidad. ¿Cómo logramos la unidad de la iglesia? Pablo dice, sean de un mismo sentir. Pedro nos dice, sean de un mismo sentir. Segunda exhortación, ¿cómo mantengo la unidad de la iglesia? Según el versículo dice,
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Segunda exhortación, en la iglesia tiene que haber compasión. Literalmente esta palabra compasión se puede traducir como sean empáticos. Ponte en los zapatos del otro. Es que el hermano falló, el hermano nos mintió. Pero ponte en sus zapatos. Porque cuando uno miente, cuando uno engaña, tiene que haber una razón, hermanos. Tal vez tiene problemas, tal vez tiene una necesidad, tal vez hace tiempo está buscando ayuda y nadie le ayuda. A veces en la iglesia, cuando un hermano falla, somos los primeros en ponerle una X y patearlo. Y eso, hermanos, no debe ser así. Tú no vas a una iglesia para que te hundan. Tú vas a una iglesia porque en la iglesia estás esperando que alguien te dé la mano. No que te empañe, no que te socape el pecado. Yo no estoy diciendo dejen pasar el pecado, no. Pero la Biblia es clara. Si un hermano peca, la Biblia nos dice cómo tratar a este hermano. Háblale aparte, uno a uno, dice. Háblale tú. No te hace caso, vayan con dos, entre dos, vayan, háblenle al hermano. No hace caso, muy bien, háganlo conocer a la iglesia. No por chisme, no para hundirlo, sino para exhortarle al hermano en amor, para animarlo. ¿Sabe qué yo he encontrado en estos años de ministerio? Y yo espero que en esta iglesia no pase eso. Pero he encontrado muchas iglesias que, carta de disciplina. Está bien, es correcto, carta de disciplina. Pero muy pocas veces he ido a una iglesia donde, hermanos, queremos que pase el hermano Pepe. El hermano Pepe, hermanos, ha sido puesto en disciplina hace 1 año. Pero al hermano lo hemos visitado, hemos orado. El hermano ha pasado tiempo de arrepentimiento, de dolor. Pero también lo hemos apoyado, hemos estudiado la Biblia. Y hermanos, hemos visto que el hermano realmente se arrepintió. Y queremos como iglesia decirle que lo amamos, que vemos en él que realmente el Señor está obrando en su vida. Hermano, no hay nada que te impida que tú vuelvas a servir como servías antes, porque somos tu familia y te amamos. Muy pocas veces he escuchado que a alguien que han puesto en disciplina lo hayan vuelto a restituir de una manera así. ¿Quiere cuidar la unidad de la iglesia? Sea compasivo. ¿Qué quiere decir ser compasivo? Ser empático. Tener empatía por nuestros hermanos. Si alguno sufre, sufrimos con él. Ahora, aquí viene, esto es importante. Si un hermano peca, nos duele o nos da rabia. Aquí yo quiero que usted piense un poquito. Cuando un hermano de la iglesia peca, ¿qué pasa en nosotros? ¿Nos enoja o nos duele? Nos duele, porque si usted deja que el enojo le gane, usted ya no lo va a mirar con compasión, lo va a mirar con juicio. Usted va a ser su verdugo. Y en la Biblia tenemos uno que es juez de todos, uno que es justo. Nosotros debemos ayudar al hermano, sí. ¿Nos dolió lo que hizo? Sí. Pero la Biblia dice que debemos sufrir con el que sufre, llorar con el que llora. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, cuando habla de Jesús, de Jesucristo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué me interesa del versículo? Dice, tenemos en Jesús alguien que se compadece de nosotros, compasivo, se compadece de nuestra debilidad. Cuando un hermano de la iglesia peca, hermanos, sea compasivo, porque es nuestro hermano. ¿Nos dolerá lo que hizo? Sí, duele, hermanos. Duele que un hermano nos dé la espalda, duele que un hermano hable mal, duele que un hermano engañe, mienta, duele. Pero también tenemos
que ponernos en ese lugar. Jesús lo hizo, se compadeció de nuestras debilidades. Esto significa, literalmente, que Dios nos está llamando a ir en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque lo lógico es, hiciste esto, mereces esto. Pero en la Biblia nos manda a ser compasivos. No que socapemos el pecado una vez más, pero sí ser compasivos. Tú no desechas a la gente, porque Dios no nos desechó a nosotros. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿O cuántos de ustedes nacieron y eran angelitos? No, ¿verdad? Yo creo que aquí algunas personas me entenderán. Conocemos lo que es estar sin Cristo. Conocemos lo que es la vida sin Cristo. Y tal vez usted me diga, pastor, yo sin conocer al Señor, yo he hecho muchas cosas malas. He ofendido a Dios, engañaba a mi esposa, trataba mal a mis hijos, o estaba metido en bebidas, en cosas ilícitas. Pero el Señor me rescató. Él me sacó de la mugre. Él me limpió. Él me lavó. Él me perdonó. Él me amó. La pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso con las otras personas? ¿Por qué creemos que nosotros somos sobre ellos? Compasivos. El Señor nos manda a ser atentos con nuestros hermanos. Siguiente, dice, sean todos de un mismo sentir, compasivos. En tercer lugar, ámense fraternalmente. ¿Quieren mantener la unidad de la iglesia? Ámense fraternalmente. ¿Qué es eso de amarse fraternalmente? Eso es un amor muy profundo, un amor verdadero. Hace algunos años estaba dando yo un estudio acerca de la carta de Santiago y unos hermanos levantaron su mano en el estudio y me dijeron, pastor, tenemos una pregunta. Me dicen. ¿Cuál es su pregunta? Tenemos un hermano de nuestra iglesia, me dicen, que era líder. Ah, caray, ¿ya no es líder? Les digo. No, él era líder, pero hubo un problema en la iglesia y el hermano se ofendió y se fue de la iglesia. Ya no quiere venir a la iglesia. Muy bien, y entonces nosotros fuimos a su casa a visitarlo. Ya que bien, hermanos, hicieron muy bien. ¿Y qué pasó? No, terminó peor, pastor. ¿Por qué? Les digo. Porque nosotros fuimos y dijo, mira, hermano, tú tienes que volver a la iglesia, y le mostramos los versículos, fuimos con la Biblia, oramos por él. Y él, como era líder, y era nuestro líder, conocía mejor la Biblia, nos ha mostrado otros versículos, nos ha revolcado, pastor, nos ha sacado de su casa. Cometieron un error, le digo. ¿Cuál es el error? Ustedes fueron a querer arreglar con versículos algo que se arregla con acciones. Yo no estoy diciendo que está mal que vayas a leer la Biblia y orar, pero estás con una persona que está herida y que conoce la Biblia. Y cuando una persona conoce la Biblia y está herida, a esos hermanos no puedes ir con un versículo. Yo les digo, vayan a su casa, pero no vayan a mostrarle versículos. Vayan a visitarlo, vayan a charlar, vayan en su cumpleaños, cocinen con él. Vayan a tomar tecito con él, ustedes laven los platos, ayúdenle, ¿qué necesita? ¿Sabe por qué? Porque esos hermanos que se enojan y se alejan, la única forma de volverlos a traer es amándolos de verdad. Amar a las personas no tiene que ver con decirles, mira hermano, aquí está tu error, aquí en la Biblia. No, esos hermanos necesitan amor, amarlos, visitarlos no cuando es su cumpleaños solamente. Y eso va para todos. Alguien me dijo una vez, pastor, usted tiene que visitar a los hermanos de la iglesia. Sí, es parte de nuestras responsabilidades. ¿A cuántas personas ha visitado pastor de la iglesia? Oye, hermanos, aquí, si quieren yo les doy un informe. Les doy el informe de 6 meses. ¡Qué bien, pastor! Ahora yo les voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Cuántas veces ustedes me han visitado a mí? ¿Usted sabía que mi esposa y yo estábamos mal? ¿Que mi esposa se enfermó? ¿Que yo estaba delicado?
exigimos que haya amor. Pero la Biblia nos manda que nos amemos unos a otros. Que no es solamente los líderes que se tienen que preocupar unos por otros, somos nosotros, hermanos. El pastor no visita, usted visite. ¿O qué le impide visitar? ¿O necesita que alguien le nombre visitador oficial de la iglesia? No, usted puede visitar a los hermanos. Visítelos. Llámelos. El hermano hace un mes no viene. ¿Ya? ¿Le ha llamado? No. Llámelo. Es que, pastor, yo no sé de la Biblia. No necesitas saber versículos, necesitas llamarle para decirle: hola, ¿cómo estás? Te extrañamos. Hace tiempo que no te voy a la iglesia, ¿estás bien? A veces yo llamo a algunos hermanos de la iglesia y ¿saben qué me dicen? Ay, pastor, gracias por llamar. A veces estoy solita en la tarde, me dice una hermana, ¿no? Que ya falleció, me decía: pastor, yo espero que usted me llame. Porque yo estoy solita en mi casa, mis hijos salen a trabajar, yo estoy solita en la casa. Y yo digo, ¿por qué no se llaman entre los hermanos? Ahora tenemos WhatsApp, ahora tenemos tantas cosas bonitas para poder utilizar. Amor. ¿Usted quiere que la iglesia sea unida? Amen unos a otros. Apóyense unos a otros. Mañana voy a explicar esto porque la iglesia cuando nació en Hechos capítulo 2, versículos 42 hasta el 47, dice que ellos comían juntos, partían el pan en las casas, alababan juntos. No necesitaban instrumentos, no necesitaban equipos de sonido, no necesitaban equipo de transmisión. Ellos simplemente se juntaban para reír, para charlar, para amarse. Cuando un hermano pasaba necesidad, los otros trataban de ayudarle. Este hermano tiene necesidad, le ayudaremos. Eso es iglesia. Eso es unidad. Eso es amor. En quinto lugar, Pedro dice: sean misericordiosos. En cuarto lugar, misericordiosos. ¿Qué es la misericordia? En Efesios 4:32, Pablo también escribe y dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Antes, la versión Reina Valera dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Cristo os perdonó a vosotros. Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es ser misericordioso? Perdona. Una de las cosas que más destruye una iglesia, ¿sabe cuál es? La falta de perdón. No puedo perdonar a la hermanita, no la puedo perdonar. ¿Por qué? Es que pastor me lastimó, esa hermana me lastimó. Yo sé que es difícil perdonar. Si se han metido con tus hijos, si se han metido con algo que para ti es importante, es difícil perdonar. Pero la Biblia nos da la receta. ¿Sabe cuál es la receta según Efesios 4:32? De la manera que Cristo te perdonó. ¿Tú merecías que Cristo te perdonara? No, pues que yo no he hecho tantas cosas malas. ¿Y quién te ha dicho a ti que hay pecados grandes y pequeños? ¿Mentiste? Ofendiste a Dios. ¿Robaste? Ofendiste a Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede decir: no, pastor, es que yo soy más buena gente. Romanos capítulo 3, versículos 10, 11 dice: porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pablo escribía en Romanos capítulo 7: porque lo que no quiero, eso hago. Hay algo malo en mí y lucho. ¿Y sabe cuál es el problema? La falta de perdón. Y hay hermanos que prefieren no tomar Santa Cena, pero no arreglar el problema con el hermano. Mire, yo no sé si usted tiene o no tiene un problema con alguien dentro de su iglesia. Pero si usted ama a su iglesia, usted debe buscar perdonar a este hermano. Tal vez ese hermano ni le importa su perdón. Tal vez ni se ha dado cuenta que le ha lastimado. Pero el perdón es algo que yo necesito dar, porque si no, a mí me va a doler, a mí me va a afectar, a mí me va a matar.
La falta de perdón se vuelve un veneno que yo me lo tomo solito. O sea, ¿usted sabía que vivir amargado es decisión propia? Usted puede decidir vivir amargado. Si usted no perdona a ese hermano, usted se está envenenando. Y esa raíz crece. ¿Y sabe qué? Tarde o temprano se va a notar. Porque crece en el corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted tiene falta de perdón, lo vamos a notar en sus palabras, en sus actitudes. Yo le animo. ¿Usted quiere la unidad de su iglesia? Perdone. Quien sea que le haya ofendido. Ay, el pastor me ofendió. ¿Qué hizo, hermana? No me saludó. Ay, hermano. De verdad, hay cada hermano que se enoja de cada cosa. Una vez me dijo, pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué? No me gustó la alabanza. Qué bien, hermana, porque no era para usted, le digo. ¿O era para ella? No, las alabanzas son para el Señor. Tal vez le guste, tal vez no le guste. Son para el Señor. Pero hay gente que le gusta pelear de una u otra cosa. Perdone. Perdone. Y si a usted le cuesta perdonar, dígale, Señor, no puedo perdonar a esa hermana. Ayúdame. Tal vez el problema está en mí. Tal vez soy yo el que no puedo. Busque la unidad de su iglesia. En quinto lugar, y con esto termino, dice Pedro, sean misericordiosos, amigables. Esta palabra también se traduce como humildes. Esta es la quinta exhortación, sean humildes. La humildad del que el apóstol habla aquí va dirigida principalmente hacia la mente. Ser humilde no quiere decir no tener dinero. No sé por qué la gente dice, es que es gente humilde, como la gente humilde, como gente que no tiene dinero. No, no tiene que ver con eso, hermanos. La humildad no tiene que ver con el dinero. Si usted no tiene mucho dinero, eso no quiere decir que usted es humilde. La humildad es una característica que está aquí. Es cuando tú te crees más que los demás, no eres humilde. Ser humilde es saber qué concepto tú tienes de ti mismo. No te tienes que creer más que los demás. Eso es humildad. No creerte más que nadie. Pues que hay hermanos que sí se creen más que los demás, hermanos. Es que yo he sido fundador, hermano. Hermano, de verdad, felicidades. Yo me alegro y me gozo con que usted haya sido fundador. Pero no es el único hermano en la iglesia. Viene una nueva generación. Escúchenme bien, hermanos. Viene una nueva generación. Los hermanos que están aquí desde la fundación de esta iglesia tienen que enseñar a los jóvenes que están viniendo, una nueva generación, a amar esta iglesia, a cuidar esta iglesia. ¿Y sabe cómo le va a enseñar eso? Siendo humilde. Porque no hay nada más bonito en un liderazgo que sea humilde. Pero hoy en día no tenemos mucha humildad, ¿sabía usted? Hoy día tenemos pastores que, ay no, que me tienen que poner mis guardaespaldas. Y yo he escuchado de gente que, a mí por ejemplo, cuando me llaman para predicar, siempre me preguntan, pastor, ¿y cuánto nos va a cobrar? A estas se los digo, hermanos, para que no se desmayen cuánto cobro. Yo generalmente les digo esto, ¿sabe qué? Sáqueme de mi casa y devuélvame a mi casa. O sea, pague mis pasajes. Y después yo como harto, deme comida. Después, si su iglesia me quiere dar una ofrenda, amén. Y si no, amén también. ¿Y sabe por qué? Porque yo trabajo. Tengo un trabajo, pastoreo una iglesia y también trabajo en otro lugar. Si yo no trabajara, porque la Biblia es clara en eso por si acaso, si el siervo vive de la palabra, sí, la iglesia debe preocuparse por ese siervo. Pero yo doy gracias a Dios que tengo un trabajo. Y es por eso que yo no puedo ponerle un precio a predicar la palabra. No debo hacerlo. Pero sí he escuchado de gente que dice, $5,000 si quieres que vaya a tu iglesia. Es más, si quieres que los haga caer y que $7,000 te va a cobrar. ¿Usted sabía de esos? Artistas cristianos. Yo he tenido la oportunidad de traer y estar en negociaciones para traer un artista cristiano. ¿Sabe cuánto nos cobró? $15,000. $7,000 a su cuenta de banco. Y yo entiendo, gastos de representación, sus músicos, todo eso.
Y los otros $7,000 teníamos que darle al artista en efectivo. La artista, no voy a mencionar quién era, la artista terminó el concierto, nosotros inclusive para agradecerle queríamos darle la mano, ni nos saludó. Con sus guardaespaldas llegó a su auto, vidrios raibanizados, queríamos darle los $7,000. Bajó un poquito la ventanilla y por ahí le pasamos el dinero. Humildad. ¿A dónde hemos llegado, hermanos? Si no hay humildad, la iglesia está en peligro. Enseñan a los jóvenes a ser humildes. Enseñen ustedes, hermanos mayores, ustedes deben ser humildes. Deben ser humildes. Porque la humildad mantiene la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagan por egoísmo o por vanidad. Háganlo con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. En Romanos 12, 16 dice, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. Primera de Pedro 5, 5 dice, revístanse todos de humildad. Primera Timoteo 6, 11, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. La humildad. Ser humildes, hermanos. No creerse más que nadie en la iglesia, sino ser parte de lo que el Señor está haciendo en esta iglesia es maravilloso. Humildad. ¿Cuánta humildad hay en esta iglesia? ¿Cuánto amor fraterno hay? ¿Cuánta misericordia? ¿Cuánta compasión hay? ¿Cuánto perdón hay? ¿Hay un mismo sentir? Le invito a que mañana pueda venir para que hablemos un poquito más acerca de este tema. Dios quiere la unidad de su iglesia. Incline su rostro un momento, vamos a orar. Señor, esta noche nos acercamos ante ti, reconociendo, Señor, que te fallamos. Padre, no somos como deberíamos ser, nos falta tanto. Porque a veces, Señor, somos orgullosos, arrogantes. Muchas veces, Señor, me ha costado perdonar a los hermanos. Muchas veces, Señor, me cuesta amar. Me cuesta amar, Señor, a los hermanos. Señor, a veces no me pongo en el lugar del otro. Perdóname. Perdón, Señor. Esta iglesia es tuya. Es tu iglesia. Yo tengo un privilegio de ser parte de ella, pero tengo una responsabilidad, cuidar su unidad. Yo no quiero que mi iglesia se divida, no quiero que los hermanos se vayan heridos de acá, no quiero que los hermanos se vayan peleados de acá. Enséñame a ser más compasivo, misericordioso, amable, atento a las necesidades. Ayúdame a perdonar, Señor. Ayúdame a ser más humilde. Señor, te pido por esta iglesia, porque son 44 años, Señor, donde tu fidelidad ha sido evidente. Pero, Padre, no es la construcción, no es el dinero, somos nosotros los que debemos mantenernos unidos. Ayúdanos, Señor. Tal vez hay un hermano, Señor, que ya no viene y no le hemos llamado, no le hemos buscado. Siempre estamos esperando que un líder lo haga. Dame valor para llamar, buscar, preocuparme. Ayúdanos, Señor. Queremos cumplir muchos años más, pero unidos. Ayúdanos a mantener tu iglesia unida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.